La fuerza gravitatoria determina los movimientos de los planetas y de los satélites y mantiene junto al sistema solar y la galaxia. Durante miles de años se ha estudiado el movimiento de los planetas y las estrellas. En el siglo II después de Cristo, el astrónomo griego Ptolomeo postuló la teoría que la Tierra, inmóvil, era el centro del universo. Mucho después, en el siglo XVI, Copérnico fue capaz de demostrar que la Tierra y otros planetas en realidad se movían en órbitas casi circulares alrededor del Sol. Algunos años más tarde, el astrónomo danés Tycho Brahe realizó gran número de mediciones sobre el movimiento de los planetas y de más de 700 estrellas visibles al ojo humano durante un periodo de 20 años, proporcionando medidas de notable precisión. Johannes Kepler, astrónomo alemán y discípulo de Brahe, retomó los innumerables datos recopilados por su mentor y a partir de esos datos fue capaz de formular 3 leyes empíricas que permitieron una descripción del movimiento de los planetas alrededor del Sol antes del tiempo de Newton. Es interesante observar que las leyes de movimiento de Kepler, cuya deducción le tomó más de 15 años, ahora se pueden calcular teóricamente con 1 o 2 páginas de cálculos usando las 3 leyes de la dinámica y la ley de gravitación universal, todas formuladas por Isaac Newton. Estas leyes explican todas las propiedades empíricas enunciadas antes por Kepler, pero también explican los movimientos de la Luna y de los satélites alrededor de la Tierra, de los cometas, de las estrellas y de las galaxias, y los movimientos de los cuerpos que se dejan caer o se arrojan en las proximidades de la superficie del planeta Tierra. ¿Qué dicen las 3 leyes de Kepler? La primera ley de Kepler, denominada ley de las órbitas, dice: los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos de la elipse. Una elipse tiene una forma oval que se asemeja a una circunferencia aplanada. La suma de las distancias de los puntos focales F es constante, es decir, R1 más R2 es igual a 2A, donde A es la longitud de la línea que une los puntos de la elipse a una mayor distancia de su centro, llamada semieje mayor. La línea que une los puntos más próximos al centro es B, semieje menor. La línea que une el centro con F es C y se denomina la distancia focal. Aunque las órbitas de los planetas son elípticas, la mayor parte de ellas no se desvían mucho de una circunferencia. Mercurio y Plutón son 2 excepciones notables. Por ejemplo, la diferencia entre el perihelio y el afelio de la Tierra, distancia más cercana o más lejana al Sol, es de alrededor 5 millones de kilómetros. Puede sonar grande, pero es menos del 3% de los 149.6 millones de kilómetros que mide la distancia media entre la Tierra y el Sol. La segunda ley de Kepler, denominada ley de las áreas, dice: una línea o el radiovector que conecte al Sol con un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Es decir, A sub 1 igual a E sub 2 si delta T sub 1 es igual a delta T sub 2. Recordemos que el período es el tiempo que se tarda en completar una vuelta. Por lo tanto, la tercera ley de Kepler, denominada ley de los períodos, dice: para cualquier planeta, el cuadrado del período es proporcional
al cubo de la distancia media entre este planeta y el Sol. Matemáticamente se escribe como t al cuadrado igual a k por r al cubo, donde r es el radio medio o distancia media, t es el período de revolución alrededor del Sol y k es una constante de proporcionalidad. Esta ley se deduce con facilidad para el caso de una órbita circular mediante la ley de gravitación de Newton. En caso del movimiento de los planetas, donde la aproximación del movimiento circular es bastante buena, la fuerza centrípeta es suministrada por la fuerza gravitatoria. Podemos escribir que la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Reemplazando por sus expresiones, se ve la fórmula que aparece sobre la derecha. Allí, m sub p y m sub s son las masas del planeta y del Sol respectivamente. R es el radio de la órbita y a sub c es la aceleración centrípeta. Recordando que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de la órbita y que la velocidad tangencial es igual al producto de 2pi por el radio de la órbita dividido el período, t, podemos reescribir las ecuaciones del siguiente modo. Como se observa, simplificando m sub p y haciendo pasajes de términos, obtenemos finalmente la expresión t cuadrado es igual, y entre paréntesis 4pi cuadrado dividido la constante de gravitación universal y la masa del satélite, multiplicado por r al cubo. K es igual a r al cubo, quedando expresada la tercera ley de Kepler, donde el cuadrado del período es proporcional al radio medio al cubo. Hoy día existe un número importante de satélites colocados en órbitas circulares alrededor de la Tierra, donde la resistencia atmosférica y las altas velocidades no constituyen un problema. Un satélite terrestre no es sino un proyectil que cae alrededor de la Tierra. Cuando se coloca un satélite o una estación espacial en una órbita circular, el vehículo y los pasajeros siguen siendo afectados por la gravedad de la Tierra. De hecho, la fuerza gravitatoria es la que le proporciona la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular. Nuevamente, fuerza gravitatoria es igual a fuerza centrípeta y reemplazando por sus expresiones queda la ecuación que se ve sobre la derecha. Para un gran número de satélites, el período t, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor, es un parámetro muy importante. Por ejemplo, los satélites de comunicación deben dar vuelta alrededor de la Tierra en un tiempo igual al que emplea nuestro planeta en dar un giro completo, es decir, en un día, 24 horas. Se dice que tales órbitas son geocéntricas o geoestacionarias y que los satélites se llaman geocéntricos o geoestacionarios, porque los satélites permanecen fijos, es decir, estacionados, sobre las diferentes posiciones de la superficie de la Tierra, lo que permite que con facilidad haya comunicación directa entre dos puntos de la Tierra. Como quizás sepan, el ARSAT-2 es un satélite de comunicaciones geoestacionario íntegramente diseñado, construido y ensayado por la empresa argentina INVAP en Bariloche. Fue lanzado con éxito el 30 de septiembre de 2015 a bordo de un Ariane 5 desde el puerto espacial de Kourou en la Guyana francesa. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra debe estar colocado nuestro satélite geosincrónico ARSAT-2 en órbita alrededor de la Tierra? La altura dependerá de la masa del satélite. Como dedujimos anteriormente, la relación entre el radio de su órbita y el período
es r al cubo igual a g, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra dividido 4π², multiplicado por el período t al cuadrado. Vemos que no depende de la masa del satélite. Además, como dijimos, el período de un satélite sincrónico es igual t a 24 horas. Sabemos además que la constante de gravitación universal g es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado, y la masa de la Tierra es igual a 5,98 10 a la 24 kilogramos. Con estos datos resulta que r, el radio, es aproximadamente 42.400 kilómetros. Como este valor es el radio de la órbita medida desde el centro del planeta Tierra, hay que restar el valor del radio medio terrestre, que es igual a 6.360 kilómetros. Por lo tanto, la altura sobre la superficie terrestre resulta igual a 36.000 kilómetros. ¿A qué velocidad se mueve el satélite ARSAT-2 en su órbita alrededor de la Tierra? Como la órbita del satélite alrededor de la Tierra es circular, tiene una longitud idéntica a la longitud de la circunferencia, es decir, 2π por el radio. Reemplazando por los valores, obtenemos que la longitud de la órbita es 266.272 kilómetros. Como el satélite ARSAT-2 tarda 24 horas en recorrer esa distancia, resulta que su velocidad es v, la longitud de la órbita, dividido 24 horas. Haciendo las cuentas, resulta un valor de 11.095 kilómetros por hora.